santificar lo que el Señor ha puesto en el corazón, pero también que habla nuestra vida. Amén. Si me acompañan a hacer una pequeña oración. Dios, te damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo. Sabemos que tú nos otorgas la vida, Señor, nos das la vida, la oportunidad de aprender y poder, Señor, ponerlo en práctica, pero ayúdanos, Señor, cada día a empaparnos de tu palabra y de igual manera, Señor, a llevar frutos, que es lo que tú quieres en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por esta palabra que has puesto, Señor. Sabemos que todo lo que recibimos es por gratitud tuya, Señor, por gracia, y vamos a dar lectura a estos versículos. Amén. Amén, hermanos. Quiero invitarlos a leer en el libro de Efesios. Creo que hemos leído en múltiples veces estos versículos, pero el Señor siempre nos sigue recordando que su gracia sigue extendida mientras la iglesia sigue en esta tierra. Amén. Quiero invitarlos en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Leemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El 9. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Hermanos, creo que la gracia que hoy en día vivimos tú y yo es un regalo que fue impartida por el sacrificio del Señor Jesús hace 2000 años, y creo que esa gracia se ha ido de generación en generación, en la cual tú y yo vivimos en este tiempo, la gracia que el Señor está dando para nuestros hijos, los que somos padres. Y es importante saber que la gracia es un favor, el favor que el Señor Jesús hizo, que el Dios hizo por medio de Jesús para nosotros, hacia la humanidad, sabiendo que no merecíamos la gracia para salvación, pero a su amor de Dios mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados, y ahora nosotros recibimos salvación por medio de esa gratitud. Amén. Y la fe es un medio por el cual nosotros hoy en día recibimos el perdón y recibimos también el regalo del cual nosotros podemos recibir no solo la salvación, sino todo lo que podemos vivir en esta tierra, tanto como las bendiciones, como la familia, porque sabemos que nosotros creemos en el sacrificio, pero es por fe. Amén. Es que no es que usted vaya solo a pensar de tener fe, sino usted tiene que sentir en su corazón que usted tiene fe en el sacrificio del Señor Jesús. Por medio de la fe usted va a recibir la salvación. Amén. Y también la palabra del Señor dice que no es por obra que nosotros recibimos la salvación, sino el don que el Señor ha dado por medio del sacrificio. Amén. Porque si fuera por obras, creo que hoy en día la gente que tiene mucho dinero ganaría la salvación por obras, porque compraría cosas para regalar a los pobres y haría obras. Pero el Señor nos enseña que no es por obra, sino que es por el sacrificio del Señor Jesús. Hoy en día usted y yo podemos recibir la salvación. Amén. Y estas tres cosas, la gracia, la fe y las obras, es algo que nosotros como creyentes creo que deberíamos de tener en nuestra vida para poder nosotros llenar lo que el Señor ha puesto como cristianos. Amén. Porque nosotros podemos tener muchas cosas buenas, pero el Señor nos ha enseñado que tenemos que tener también la fe y las obras. Pero también es importante saber que si nosotros no conocemos al Señor y no le hemos aceptado como nuestro Salvador, no podemos llevar estas obras. Amén. Entonces todo lo bueno que sucede en nuestra vida, en la vida del ser humano, es porque nosotros hemos reconocido que tenemos un Salvador. Amén. Quiero invitarlos a leer ahí mismo cerca en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 21 al 31.
Romanos capítulo 3, 21 al 31. Amén. Dice en el 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Amén. Si usted se da cuenta, dice que usted tiene fe en Jesucristo y por medio de la fe en Jesucristo usted recibe la salvación. Amén. Todo lo que nosotros podamos hacer, las obras buenas, lo que usted pueda profetizar en su vida, es porque el Señor así lo permite. Amén. Y porque usted tiene fe en Dios. Amén. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. La bendición que nosotros tenemos de que tenemos gratuitamente la salvación. Amén. No tenemos que hacer ningún sacrificio. Creo que el sacrificio que nosotros hacemos, o si lo vemos así, es tomar el tiempo y venir a la iglesia a poder adorar al Señor. Amén. Creo que ese es el único sacrificio que hacemos, o muchas veces los domingos levantarnos un poco temprano para venir a estar en este lugar. Es lo único que nos hacemos, pero sin embargo no debería ser un sacrificio, sino debería ser como en agradecimiento que el Señor nos ha dado la vida y nos da las bendiciones que hoy en día tenemos, tanto como decimos en la familia, lo material, todo eso viene cuando nosotros le damos gracias al Señor y recibimos su gracia en nuestra vida. Amén. Entonces, si nosotros vemos todo lo que usted recibe de gracia, es por medio del sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. Amén. El 25 dice, a quien Dios puso como propicio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Imagínense, hermanos, que el día que el Señor Jesús, el día que Dios envía a su Hijo, viene a redimir los pecados del pasado. O sea, Él corta todo pasado para comenzar un nuevo pacto. Y gracias a eso usted y yo hoy en día tenemos la gracia de muchas veces cuando hemos pecado y venir delante del Señor y pedirle perdón y recibimos el perdón. Amén. Cuando antes, en el tiempo de la ley, creo que hemos escuchado mucho las historias de que apedreaban a la gente, que la ley condenaba, pero gracias al sacrificio del Señor Jesús hoy tenemos la libertad de congregarnos en este lugar, aun cuando hemos pecado. Venimos delante del Señor muchas veces con cargas, con situaciones que hemos vivido en el día y venimos a pedirle perdón al Señor, pero es la gratitud, es la gracia del Señor que nos acerca mediante la fe en el sacrificio del Señor Jesús. Amén. Entonces ya, como hablábamos, ya no tenemos que hacer más sacrificios, solo tenemos que hacer un esfuerzo y venir a este lugar y poner en nuestra vida en comunión con el Señor. Amén, para poder recibir lo que viene más adelante. Amén. Recuerde que todo lo que usted está haciendo en este tiempo, en su vida, todo eso va a ser bien recompensado en algún momento. Amén. En algún momento usted va a recibir todo lo que el Señor tiene preparado para cada uno. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifique al que es de la fe de Jesús. Amén. Gracias a eso nosotros podemos ser justificados, gracias a ese sacrificio. Amén. Gracias a eso hoy en día muchas veces nos aferramos a tener fe que el Señor nos perdona y nos limpia de todos nuestros pecados. Amén. Y gracias a eso podemos nosotros impartir también una palabra de salvación y de esperanza para otros que quizás están en los tiempos donde nosotros un día caminamos. Amén. Porque hay muchas personas allá afuera que muchas veces se creen en la mente y dicen, no merezco el perdón de Dios, no merezco la justificación, porque he pecado, porque he hecho muchas cosas malas. Pero el Señor vino a quebrantar todo eso y viene a dar una oportunidad para el ser humano. Amén.
no solo para la iglesia, sino para aquellas personas que están allá afuera. Él tiene la esperanza de salvación para todo ser humano. Amén. Entonces, todo esto es mediante el sacrificio del Señor Jesús. No es por obra, no es por nada de lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que el Señor Jesús hizo ya. Y gracias a eso nosotros recibimos el perdón y recibimos todo lo que podemos vivir en esta tierra. Amén. Leemos el 27, dice, donde pues está la jactancia, queda excluida por cual la ley, por la de las obras, sino por la ley de la fe. Amén. Todas las obras que nosotros vamos a hacer en esta tierra no nos va a llevar a ganar una salvación si usted no está bien con el Señor. Amén. Usted tiene que tener una vida plena con seguridad que lo que usted está haciendo agrada al Señor. Amén. Porque si fuera por obras, como hablamos al principio, cualquier persona allá afuera, rico o persona que tenga dinero, pudiera comprar la salvación. Amén. Pero gracias al amor del Señor Jesús, ahora solo es por fe. Lo que usted haga, lo que es su esfuerzo de usted hoy en día que hizo para venir a este lugar, es porque usted está agradecido con el Señor y porque usted ha reconocido que el Señor hizo un sacrificio para traer salvación. Amén. Dice el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Perdón, leímos el 28, leemos el 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Amén. Imagínense, antes la gente se creía tanto en la ley que antes solo decían es nuestro Dios, los judíos, y los gentiles quedaban afuera. Pero hoy, cuando el Señor vino, es increíble porque cuando el Señor vino a morir, Él vino a quebrar todas esas reglas, todas esas leyes que el hombre se creía en su mente. Amén. Ya no hay dioses, es un solo Dios para todo creyente. Amén. Entonces, qué bendición tenemos porque ahora hay oportunidad para todo ser humano. Hay oportunidad y eso es lo importante, que por medio del sacrificio nosotros tenemos esa oportunidad y tenemos la esperanza. Amén. Y es importante que nosotros allá afuera podamos impartir el mensaje del Señor Jesús. Amén. Para que nosotros podamos llevar esa esperanza para otros. Y si nosotros no tenemos la palabra exacta, podemos orar, porque la oración es importante también. La oración también hace que la persona se rinda ante el Señor. Amén. Tarde o temprano la oración llega y toca el corazón. Amén. Entonces, si leemos el 30, dice, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pues nosotros ya no tenemos que hacer la circuncisión gracias al sacrificio del Señor Jesús. Todo esto nos apunta al sacrificio del Señor. Amén. Gracias a eso nosotros ya no tenemos que hacer nada de lo que se hacía antes, solo adorar al Señor. Amén. Con todo nuestro corazón. Leemos el 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Eso es lo importante, hermanos, que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, sabemos que todo esto se viene a cumplir en nuestra vida. Todo lo que el Señor habla aquí, conforme el tiempo usted lo va cumpliendo, pero es importante que nosotros nos aferremos a que si el Señor nos está hablando ese día, podamos nosotros vivir por medio de su voluntad. Amén. Y todo lo que el Señor ha hecho en el tiempo pasado, lo sigue haciendo ahora, porque gracias a eso se sigue profetizando, se sigue hablando, se sigue predicando la palabra del Señor, y hasta este momento nadie lo ha podido retener. La palabra del Señor sigue llegando a muchas partes del mundo. Amén. Pero es por medio del sacrificio del Señor Jesús y el esfuerzo de cada persona que toma bien el llamado de Dios de poder predicar, de poder ser un testimonio allá afuera. Amén. Quiero invitarlos a leer en el libro de, si me pueden acompañar, en Gálatas 2:16.
Gálatas 2:16. Luego por la fe, perdón hermanos. Leemos Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Todo lo que nosotros podamos como en el Espíritu, todas estas obras, todo lo que usted haga de bueno en su vida, es porque usted ha reconocido y como decimos, es porque usted aceptó al Señor Jesús como su único Salvador. Amén. Pero cuando usted acepta al Señor como su único Salvador, tienen que haber áreas en su vida que tienen que ir cambiando. Amén. Porque si en nosotros no hay cambios, entonces es como que nunca hemos decidido que el Señor habite en nuestro corazón. Amén. Entonces, nuestro testimonio va a hablar mucho que si realmente el Señor vive en nuestra vida. Amén. Y no solo, y no es de un día para otro, pero usted ha tomado el tiempo, usted ha tomado la decisión, solo tiene que continuar. Amén. No quedarnos a media, sino seguir y confiar que el Señor hizo una obra perfecta para poder llevarnos junto con Él. Amén. Y qué bueno que la palabra dice que no es por obra, porque creo que muchas veces habemos corazones que nos cuesta hacer obras. Tenemos que aprender. Tenemos que tener al cónyuge o a un hermano que nos enseñe muchas veces a hacer obras. A veces, aunque podamos, muchas veces nos retenemos a hacer obras también. Es importante las obras y es importante enseñar la palabra del Señor, pero lo más importante es vivir conforme a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, gracias a todo lo que el Señor nos habla y a todo lo que dejó escrito, hoy en día nosotros somos moldeados por medio de su palabra. Amén. Quiero invitarlos, creo que ahí mismo en el Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Leemos, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Señor Padre. Amén. Dice que se dio a sí mismo para librarnos de todo lo que viene. Entonces, quizás nosotros no podemos ver la magnitud de las cosas que vienen, pero el Señor se dio en sacrificio para traernos esa esperanza de poder librarnos de todo lo que viene, hermanos, porque creo que ustedes o nosotros los que miramos noticias muchas veces a través de lo que pasa en las redes sociales, miramos muchas cosas que están pasando a nivel mundial y podemos ver noticias, tragedias, terremotos y enfermedades, pero el Señor libra a sus hijos de todo esto. Amén. Y Él tiene un propósito, porque si Él está preparando a la iglesia para estos tiempos, Él está preparando a su iglesia, y si el plan de Dios es que usted como iglesia esté en esos tiempos, cuando vengan esos tiempos donde va a haber mucho sufrimiento, más de lo que hay, pues es porque el Señor tiene un propósito todavía para la gente que está allá afuera. Amén. Es no solo para nosotros el tiempo, es para que nosotros podamos predicarle a otro. Amén. Es importante, hermanos, que nosotros oremos mucho por la familia, porque la familia es una base fundamental para nosotros, pero también es importante que nosotros testifiquemos a nuestros hijos de lo que hemos aprendido, ¿me? Porque últimamente creo que hay algo que se está moviendo mucho, creo, en el ambiente de la familia, y es mucha división. Amén. No sé, creo que
el enemigo se ha levantado para poder traer división y traer separación entre la familia. Amén, pero nosotros tenemos el ejemplo del Señor Jesús, que todas las veces que Él predicó a sus discípulos, siempre les decía que vivieran en armonía, en amor, amándose unos con los otros. Amén. Creo que la gracia es parte de su amor. La gracia es parte de que nosotros tenemos que impartir gracias a otro. Amén. Aun cuando no se la merece. Porque muchas veces nosotros en nuestra mente decimos no se merece esto la persona o mi familia. Pero el Señor Jesús no lo pensó. El Señor se entregó por nuestros pecados. Amén. Entonces es lo mismo que nosotros vamos a recibir. Lo que por gracia recibimos. Amén. Su amor y su perdón. Quiero invitarlos a leer el libro de Juan. Creo que todos hemos leído muchas veces ese versículo, los capítulos, perdón, ese versículo, pero si usted me acompaña en Juan 3:16, sí, Juan 3:16. Creo que todos, la mayoría de hermanos o todos se lo saben de memoria, ¿me? Pero Juan 3:16 nos recuerda el sacrificio del Señor Jesús, amén. Y dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que el Señor nos habla en muchas maneras y siempre nos muestra que de alguna manera Él mandó a su Hijo especial para librarnos de toda la condenación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere con nuestra vida? Quiere que nosotros decidamos no retroceder atrás, no decidamos no quedar estancados, sino que avanzar. Amén. Ahora, hermanos, no es fácil porque la vida del cristiano trae dificultades muchas veces. Nosotros vivimos muchas dificultades. Pastor Carlos lo hablaba el domingo. Es muchas dificultades, pero cuando nosotros creemos en las promesas del Señor, las cosas se vuelven livianas. Toda la situación, el Señor nos da la solución para poder resolver. Amén. Entonces, el Señor dio a su Hijo unigénito para poder traer salvación al mundo. Entonces, siempre me he hecho esa pregunta, los que tenemos uno o muchos o varios hijos, creo que no estarían dispuestos a dar su hijo por pecadores. Amén. Pero el Señor Jesús no le importó, Él dio a su Hijo para poder traer salvación a la humanidad. Amén. Pero hoy en día las personas allá afuera no quieren escuchar del Señor, rechazan al Señor, no quieren aceptar que Él es el único que puede traer salvación. Y la palabra dice que de tal manera Él envió a su Hijo para traer salvación a la humanidad. Amén. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Y muchas veces la gente lo único que piensa allá afuera es que dice, no, es que Dios es malo, dice, porque muchas cosas malas están pasando en el mundo, dice, y Él no hace nada. Pero el ser humano ha tomado sus decisiones y muchas veces a través de sus decisiones tiene un resultado. Y el resultado es que nuestros pecados traen consecuencias y no son agradables para nuestra vida, pero el Señor envió a su Hijo, pero no queremos todavía aceptar eso directamente. Y seguimos tomando decisiones y tienen resultados y luego empezamos a cuestionar por qué el Señor no hace nada. Cuando el ser humano toma sus decisiones y luego viene el resultado y no es agradable. Pero el Señor ya hizo el sacrificio, solo tenemos que perseverar. Amén. El 18 dice, el que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Muchos allá afuera
saben del Señor. Usted les habla y dice, no, pues, y muchos allá afuera saben la Biblia. Es increíble porque a veces cuando uno se pone a platicar con alguien y habla ciertas cosas así de los testimonios que Dios ha hecho en su vida, y hablan de los testimonios que Dios ha hecho en su vida, y hablan de que han asistido a la iglesia, pero ¿qué pasó? No quieren volver, se apartaron y no quieren volver. Han decidido cambiar a Dios por el mundo. Entonces, han abandonado el tiempo de gracia. La gracia es para todos. La gracia es el tiempo de ahora. Amén. El tiempo de gracia es ahora. El tiempo de gracia es el cual estamos viviendo usted y yo. Amén. Entonces, los invito para que sigamos siempre perseverando, para que no nos quedemos a medio camino. Sé que como seres humanos nos cuesta muchas veces, hay cansancio, hay enfermedades, pero lo importante es, hermano, que cada cosa que venga a nuestra vida se la entreguemos al Señor. Amén. Y Él sabe cómo va a resolver nuestra situación, cualquier situación. Amén. A veces llega duda, pero es normal, mientras estemos en esta carne la duda va a llegar, pero lo más importante es que usted se aferre a que el Señor trajo una esperanza por medio de su sacrificio. Amén. Así que salvos por gracia, porque nosotros no merecíamos esa salvación, pero gracias a eso, al sacrificio del Señor Jesús, hoy todos podemos recibir la salvación. Amén. Yo creo que todos han escuchado creo que aquí también se ha dado el ejemplo, si no está mal, no recuerdo bien, pero tal vez ustedes han escuchado, creo que sí lo hemos cantado, el canto Sublime Gracia. Y muy importante ese testimonio de esa persona que escribió ese canto, porque estaba leyendo la historia y me conmovió mucho porque dice que a los 7 años la mamá le enseñaba, a los 7 años falleció la mamá de esta persona y él se quedó sin mamá y luego se quedó solo con el papá y pues el papá tenía ya alguien más, pero un sufrimiento después de los 7 años porque el niño se había quedado sin mamá y esta persona empieza a trabajar, empieza a trabajar en barcos y empieza él a llevar esclavos y por último que de todas nuestras situaciones, decisiones, siempre hay un resultado. Entonces él empieza a traer esclavos de África para acá, para América, y luego él termina siendo esclavo. Pero lo que me impactó más es porque ya había algo en él, ya había una semilla en su corazón. Desde que era niño la mamá le enseñó, le leía la Biblia. Pero lo que él dice, lo que el canto y lo que él exclama a través de esas palabras es que la sublime gracia lo alcanzó a él, después de que él tomó decisiones, después de que él sufría, después de que lo llevaron como esclavo, después que él naufragó en el mar y una tormenta los iba a matar y se ve que él dobla su rodilla y él le pide a su Dios, porque él había sido enseñado desde niño. Entonces él escribe ese canto sublime gracia, porque la gracia dice que lo alcanzó, no se lo merecía, pero el perdón de Dios volvió a su vida. Entonces muchas veces nosotros hemos sido así, hemos tomado nuestras decisiones, nos apartamos, pero la gracia de Dios nos vuelve a alcanzar. Amén. Entonces es por la gracia del Señor que hoy en día estamos nosotros aquí. Entonces yo les invito, hermano, que no se detengan porque ya todo está pagado. Solo tenemos que perseverar. Amén. Y oremos unos por los otros porque en estos tiempos, como estábamos hablando, no es fácil para la iglesia perseverar, pero el propósito de cada uno de nosotros es alcanzar la meta. Amén. Entonces, era lo que el Señor había puesto en el corazón para poder traer a compartirlo con ustedes, de su sublime gracia, salvos por gracia, perdón, y el canto ese tan precioso que escribió este personaje. Y ustedes lo pueden leer, creo algunos tal vez ya lo han leído o lo han escuchado, pero el nombre de él se llama John Newton, que escribió ese canto sublime gracia. Qué precioso, pero el Señor así nos alcanza a nosotros. Amén. Y el tiempo, vamos a dejar el tiempo con los hermanos para que cierren este tiempo.
1, 2. Si nos podemos poner de pie, vamos a salir de aquí alabando al Señor. Señor. Gracias por la alabanza y por el mensaje que tú le dices a tu pueblo, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga y que los guarde. Amén.